Queridos padres de familia, queridos niños, bienvenidos a nuestro nuevo video, a nuestro nuevo tema que vamos a desarrollar. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y bajo la protección de nuestro Señor. El tema del día de hoy es la cultura chimú y vamos a dar inicio también a lo que es la geografía. Muy bien, para esto tenemos que hablar sobre el segundo desarrollo regional o intermedio tardío, donde lo que más sobresale es la cultura chimú. ¿Qué es el segundo desarrollo regional? Bueno, en cuanto a su concepto, viene a ser el periodo que surge sobre los escombros, o sea, la decadencia de la cultura wari y la cultura tiahuanaco. Debido a esto van a surgir nuevos reinos o señoríos, logrando recuperar su independencia y se desarrollaron en forma autónoma durante los siglos XII y XV después de Cristo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué surgió este desarrollo regional o intermedio tardío? Durante el predominio, la hegemonía de los wari, los grupos de poder de las cabezas de región, ellos se encontraban subordinados por la nobleza de este imperio. Pero en el momento en que este comenzó a caerse, a derrumbarse, y la nobleza wari tenía muchos problemas para poder controlar a sus colonias, a su gente, los grupos de poder vieron el momento oportuno para poder rebelarse y así luchar por su libertad. Se emanciparon y así pudieron acabar con el poder de los wari y lograron controlar directamente sus regiones. Además de esto, eso fue una causa, y la otra causa es que se sumó una grave sequía que en el mundo andino se estaba atravesando, la que luego obligó a los pueblos a reorientar sus formas de vida y a aprovechar al máximo los productos de cada región. ¿Cuáles son las características de este desarrollo regional o intermedio tardío? Primero, el apogeo del urbanismo. Se desarrollan grandes ciudades como Chanchan. Luego hay el máximo desarrollo artesanal del mundo andino. Se empezaron a desarrollar los mejores trabajos de orfebrería, joyas, de xilografía. Xilografía es el arte de plasmar imágenes en madera. También hubo desarrollo cultural heterogéneo, es decir, ya no se hizo de manera homogénea, sino de manera diversa. Es decir, cada pueblo logra sus propias creaciones culturales. Y finalmente, otra característica es que hay un intensivo comercio interregional. El comercio se hacía con más afluencia, con más frecuencia. ¿Cuáles son las principales culturas de este periodo? Tenemos aquí 6, donde lo que va a resaltar, como les digo, y vamos a desarrollar es la cultura chimú que se desarrolló en la costa norte de nuestra libertad. Pero también tenemos a Sicán, a los Chincha, a los Aymara, a los Huancas y a los Chancas. La cultura chimú. La cultura chimú, en cuanto a su ubicación, ustedes vean ahí el mapita del Perú. También es una cultura casi panregional porque ocupa gran parte del territorio de la costa peruana. Entonces, su ubicación es en la costa norte y central del Perú. Abarca territorios desde Tumbes hasta Lima. Tuvo sus antecedentes en la cultura Sicán de los Lambayeque y también aprendieron de los Mochica. Su capital de la cultura chimú se encontró en Chanchan, que está en el departamento de La Libertad, específicamente en Huanchaco. En cuanto a su economía, esta sociedad basó su economía en la actividad agrícola, en el comercio y la pesca. Para un mejor aprovechamiento agrícola, pusieron en práctica el sistema también de los huachaques, recuerden, o las chacras hundidas, que eran utilizadas para hacer un mejor cultivo de la totora. Ahí estamos viendo imágenes de lo que vendría a ser la agricultura, los productos que ellos comercializaron, se dice, desde Guayaquil, por todos los pueblos que tenía el territorio peruano. Hicieron uso de los caballitos de totora para poder hacer la pesca y también tenemos que utilizaron a los huachaques o chacras hundidas. En cuanto a su sociedad, fue una sociedad militarista
y colonizadora. Aquí vemos dos tipos de clases sociales, la clase que domina y la clase que es dominada. En la clase dominante tenemos al Siequich, que era el gobernante de todo el reino Chimú. Tenemos al Alaec, que era el señor regional de un determinado pueblo. Tenemos a los Fix, que son los guerreros. Tenemos a los Pixilca, que son los comerciantes. Eso es en cuestión de la clase dominante. ¿Y quiénes eran los dominados? Primero que nada los campesinos y luego también tenemos a los piñas, que eran considerados esclavos. En cuanto a los aportes culturales, ellos nos han dejado huacas como Apurlec, Pacatnamú, Purgatorio, Huaca Pintada, Huaca el Dragón. La foto que está al costado de las letras vendría a ser Pacatnamú. Así se ha encontrado, está actualmente. Y lo que está del otro costado, ahí estamos viendo a la Huaca el Dragón, que presenta en sus paredes dibujos. En cuanto a la cerámica, hay una característica muy simpática de esta cultura, y es que los Chimú utilizaron un solo color. Como ustedes estarán viendo allí, es el color negro, ¿ya? Que a veces lo utilizaban opaco, a veces brilloso, pero siempre, o en diferentes tonalidades, pero siempre era solo el negro. Por eso decimos que es monócroma. En su cerámica ellos representaron animales, frutos, personajes humanos, etc. En cuanto a la orfebrería, sus artesanos dominaron muchas de las técnicas utilizadas para poder moldear el oro, la plata y el cobre. Aquí estamos viendo un vaso ceremonial, por ejemplo, donde está su dios y tiene incrustaciones de piedras preciosas. Luego, un legado que ellos nos han dejado son los tumis o cuchillo de oro. Sin embargo, los tumis más bonitos, mejor elaborados, van a ser de la cultura lambayeque. Pero aquí también tenemos el tumi. Y ustedes están viendo allí un personaje que se encuentra sobre una especie de cuchillo. Y todo esto era de oro. Esto lo usaba el gobernante, colgado a la cintura. El tumi. Un legado muy importante es la ciudadela de Chanchán. A la ciudadela de Chanchán se le conoce como la ciudad de barro más grande de todo el mundo. Chanchán fue la capital de la cultura chimú, la cual abarcó la costa norte del Perú entre los años 850 y 1470 de nuestra era. En dicho periodo, la ciudadela de Chanchán logró alcanzar un alto grado de desarrollo económico, social y urbanístico. En la foto que tienen ustedes allí abajo estamos viendo parte de sus divisiones, ¿no? Que parece que utilizaban como si estuvieran ahí representando las redes que utilizaban en el mar. Y en la otra foto ustedes incluso están viendo allí una especie de estatua que ellos también lo hacían, ¿verdad? Un monolito. Y también sus paredes, donde ustedes pueden apreciar a las aves guaneras y también unas líneas que en este caso vienen a representar a las olas del mar. En cuanto a su religión, ellos eran politeístas. Recuerden que poli significa varios y teístas, varios dioses, pero siendo el principal el dios Nailamp. Rindieron culto a la luna, porque ellos decían que la luna era más poderosa que el sol. También le rendían culto a otros dioses. A la luna le decían Shi, al mar Mi, al sol Yang y a la tierra Gis. Ahora, ustedes dirán, ¿y de dónde ha sacado esos nombres, profesora? Pues bien, estos nombres pertenecen a la lengua chimú. Y es que aquí también tenía chimú, o algunos le llaman la lengua muchica. Son todavía palabritas que se lograron rescatar en las crónicas. Los españoles, cuando llegaron a estos lugares, todavía lograron entrevistar, aprendieron muy rápido la lengua del lugar
y lograron interactuar con ciertos personajes, con personas que les contaban sus leyendas, que les contaban sus historias y que les iban enseñando la lengua local. Entonces, estos españoles comenzaron a redactar en sus libros, que hoy en día le llamamos crónicas, y fueron allí copiando todo lo que les contaban. Estas son las crónicas y es así como por lo menos se ha podido rescatar algunas palabras de esta lengua que hoy en día ya es extinta, ya no existe. Y luego tenemos ahí la imagen de su dios Nailam. Pero el fundador, ese es su dios, pero el fundador de la cultura chimú viene a ser Takainamo, ¿ya? El fundador de la cultura chimú para ellos era Takainamo, pero su dios era Nailam. Luego, acá tenemos una actividad, chicos, que necesito que ustedes lo desarrollen y que me lo manden a mi WhatsApp personal, por favor. En función al tema que estamos desarrollando, ustedes van a contestar y van a mandarme, como les digo, al WhatsApp. Por ejemplo, 1. ¿Dónde se desarrolló la cultura chimú? Ustedes me indican. Los chimúes se desarrollaron desde, completan, hasta, completan. Y luego tenemos el resto de preguntas para que ustedes seleccionen solo uno como respuesta, solo una letra como respuesta. Lo terminan y me lo envían al WhatsApp. Y hasta aquí, chicos, hemos desarrollado lo que es la historia. De ahora en adelante vamos a desarrollar lo que viene a ser la geografía, para poder también tener conocimiento sobre la geografía. Muy bien, en cuanto a la geografía, chicos, el concepto etimológico de geografía. La palabra geografía proviene de dos voces griegas. Una que es geo, que es igual a gea y significa tierra. La otra palabra es grafos, o grafía, que significa descripción. Precisamente la geografía en sus inicios no era más que solo estudios descriptivos regionales, sin ningún espíritu crítico ni de la explicación siquiera de los fenómenos, ¿ya? Ahora, en cuanto al concepto actual de geografía, tenemos que en la actualidad se le conceptúa a la geografía como la ciencia que estudia las interrelaciones que existen entre dos entes, el hombre y su medio ambiente, en donde éste actúa primero. Entonces ustedes están viendo allí una flechita con doble cabecita que está diciendo que es la manera como es que ellos se van a socializar, cómo van a interactuar. ¿Quién es? El medio ambiente, que está representado por la tierra, y el hombre que vive en él. ¿Donde quién es el que actúa? El hombre. El hombre actúa sobre la naturaleza. ¿Recuerdan cuando el hombre tenía climas y regiones en donde no se podía sembrar? Él que hacía, utilizaba su ingenio y podía vencer a la naturaleza y sacar el beneficio. Entonces ahí estamos viendo la interrelación que hay entre el hombre con el planeta. La naturaleza y el hombre. La geografía intenta descifrar la relación que existe entre los dos. Eso es el estudio de la geografía, ¿ya? Muy bien. Ahora, sigamos. En cuanto a la evolución de la geografía es una de las disciplinas científicas que más ha desarrollado desde sus inicios, siendo otro de los grandes aportes griegos que en la actualidad es de vital importancia para el hombre. Pero los primeros grupos humanos, en su necesidad de buscar el alimento, tuvieron que desplazarse, convirtiéndose de esta forma en geógrafos intuitivos. En sus inicios se pensaba que la función del geógrafo era aquel que conocía los lugares, identificándolos, describiéndolos. Esto perduró por mucho tiempo. Aquí les doy un dato. ¿Sabías que la primera referencia escrita sobre geografía que se conserva, que tienen, relata las expediciones al Sinaí, donde fue Moisés, hechas por el faraón egipcio Snefru hacia el año 2700 a.C.? Ese es uno. Y el otro es un relato del primer viaje transpacífico que fueron realizados por los chinos.
y que fue redactado en el año 2200 a.C. por el ministro Yu, bajo la orden del emperador Shang. Eso se encuentra en un documento geográfico más antiguo. ¿Ya? Entonces, esos son datitos. Luego, tenemos a la evolución histórica de la geografía. La geografía, conforme se ha desarrollado la historia, ha ido pasando por diversas etapas, bien marcadas, por ejemplo, en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. En la Edad Antigua, en sus inicios, se pensaba que la función del geógrafo era aquel que conocía los lugares, tenía que identificarlos y tenía que describirlos. Esto se mantuvo por mucho tiempo en la Edad Antigua. Como mayores representantes aquí hay varios, pero les estoy colocando a personajes solamente importantes para que ustedes lo puedan recordar. Tenemos aquí a Tales de Mileto, a quien se le considera, ojo, como el padre de la geografía. Luego, en la Edad Media, la geografía, al igual que otras ciencias, sufrió un retroceso, un periodo de oscurantismo, pues la concepción teocéntrica, aquí hacemos un pare, teo viene de Dios y céntrico viene de centro. Dios en el centro significa que todo era hecho por y para Dios. ¿Ya? Yo no digo que esté mal, sino que eso predominaba. Amanecía, muchísimas gracias Dios. Si es que algo pasaba, gracias a Dios. Si no pasaba, por algo Dios lo ha hecho. Todo era explicado por la religión. Para todo se tenía a Dios. Por eso se le dice la teoría o la concepción teocéntrica. ¿Ya? Esta era la que dominaba las opiniones sobre todas las descripciones. ¿Ya? Muy bien, ¿por qué llovió? Porque Dios lo permitió. Que hoy en día sabemos que es así, ¿verdad? Todo ocurre por la voluntad divina, porque la palabra dice que no existe ni una hoja que en el mundo se mueva si es que no es permitido por la voluntad de Dios. Sin embargo, en esta época tenemos que no escuchaban a los científicos como tal, sino que todo era explicado por la religión, o mediante la religión. Esto predominaba en el continente europeo. Ahora, cosa muy distinta sucede con los conocimientos geográficos que son desarrollados por los árabes, que a pesar que fue descriptiva, permitió tener un conocimiento real sobre la tierra. En Arabia sí, por allí sí le hacían caso a los científicos. ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes de esta época? Eric el Rojo y Marco Polo, entre otros. En la Edad Moderna, en el Renacimiento se produjo un nuevo despertar de la geografía, lo cual permitió al hombre conocer nuevos lugares y así incrementar los conocimientos sobre su medio. Esto obligó a repensar la forma de nuestro planeta y se formularon nuevas teorías intentando explicar su forma. Así se estableció una división de la geografía y una nueva forma de estudiar a los fenómenos geográficos. Eso pasaba en la Edad Moderna. ¿Quiénes son los representantes en esta era? Tenemos a dos también, Magallanes y Elcano. Y en la época contemporánea, tenemos que la geografía va llegando ya a su madurez por el progreso científico general, por el avance de las ciencias naturales, por los grandes viajes de exploración. Es en el siglo XVIII que van a aparecer figuras como las de Alexander von Humboldt, que a él se le considera como el padre de la geografía física, entre otros. Bien, entonces esa es la evolución de nuestra geografía según las etapas de nuestra historia. Luego también tenemos otra tareita que necesito que ustedes me manden sus evidencias. Resuelven, le toman fotito, lo archivan en su cuadernito y me lo mandan al WhatsApp personal. Acá nos está pidiendo, complete el siguiente mapa conceptual sobre la definición actual de la geografía. Ahí colocarán, geografía es la, qué cosa, qué cosa, la, y qué cosa. Ahí escribirán que estudia qué cosa, la relación entre, ustedes ya ahí tienen que completar. Y contestar a las siguientes preguntas.
como por ejemplo, ¿cuál fue la función del geógrafo durante la Edad Antigua? ¿A qué se dedicaba en esa época? Luego, indicarme a quién le llaman padre de la geografía. ¿Qué pasaba durante la Edad Moderna con la geografía? ¿Y qué sucedió durante la Edad Media con la geografía? Eso ustedes ahí me lo explican. Si les falta espacio, ustedes trazan otra línea más. Y acá 2 cosas que necesito que averigüen. Van a averiguar y anotar en su cuaderno quién fue Marco Polo. ¿Qué hizo? Van a averiguar y anotar en su cuaderno también quién fue Alejandro von Humboldt y por qué es importante sus aportes. Bien, chicos, con esto hemos terminado este tema. Recuerden que de ahora en adelante dejamos la historia y vamos a darle paso a todos nuestros temas que están referidos a la geografía. Gracias, chicos, por su atención. Ya nos estaremos viendo en la clase por Zoom.